Dios le bendiga una vez más, hermanos. Doy gracias a Dios de poderme dirigir a cada uno de ustedes a través de este medio. Y en esta hora quisiera responder a la pregunta que un hermano nos hizo acerca de qué significa la palabra cuando dice el Señor Jesucristo, yo dije, dioses sois. Y en esta hora vamos a responder a esta pregunta. Espero de que pueda ser de ayuda para su vida y que pueda ser de bendición para que usted también pueda compartir con otros este conocimiento de la palabra de Dios. La palabra del Señor dice en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, vamos a leer del versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El problema que se dio aquí es que el Señor Jesucristo constantemente hablaba de el Padre refiriéndose a Dios y Él que eran uno. Y cuando Él hacía esto disgustaba a los judíos, porque en la mente judía no podía caber esa expresión, no puede haber una comparación entre Dios y un hombre y hacerse semejante a Dios un hombre. Eso es una blasfemia terrible. Lo era en el antiguo y lo es ahora en nuestros días. Pero a diferencia de cualquier hombre, usted sabe que Jesucristo era Dios en carne. Y aquí estamos nosotros en esta gran confusión que había en la mente judía, con mucha razón, pero ellos agarran piedras para apedrearle por esta blasfemia. Jesucristo les dice: bueno, ¿por qué obra me apedrean? He hecho muchas obras buenas delante de ustedes. Y los judíos le dicen: no te apedreamos por las buenas obras que tú haces, te apedreamos por esa expresión que tú siempre tienes y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esto era algo que disgustaba tremendamente a los judíos. Entonces Jesucristo cita las palabras que están en el Salmo 82 y que dicen: yo dije, vosotros sois dioses. Pero vamos a leer el Salmo 82 para entender a lo que Jesús está refiriendo y por qué la palabra del Señor llama dioses a los hombres. Fíjese. Salmo 82 dice de esta manera: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Jehová, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Aquí está la gran confusión, porque aún para nosotros en nuestra mentalidad, ¿cómo puede la palabra del Señor decir esto? Pero la verdad es que este salmo se escribió para los jueces del pueblo de Israel, para los sacerdotes. Y aquí está la mentalidad de Dios revelada en su palabra. El sacerdote tenía una función, o el juez tenía una función delante del pueblo y delante de Dios. Delante del pueblo, el juez o el sacerdote representaba a Dios. Él representaba a Dios para el pueblo. Y delante de Dios, él representaba al pueblo ante Dios. Cuando expiaba y sacrificaba las ofrendas, cuando expiaba por el pueblo, por el pecado. Y toda esta mentalidad es la que Dios nos revela a través de su palabra. Cuando la palabra del Señor dice: vosotros sois dioses, se está refiriendo a un derivado de la palabra Elohim. Elohim significa dioses en plural.
Y el mismo término se utilizaba para Dios, pero también se utilizaba como un derivado para los jueces. Elohim era una palabra utilizada para las personas que juzgaban al pueblo, porque representaban a Dios delante del pueblo. Esto no quiere decir de que estas personas tenían algún tipo de divinidad, sino que su representación delante del pueblo era divina, porque representaban a Dios. Entonces la demanda que Dios le hace a los jueces y a los sacerdotes en el Salmo 82 era: por favor, juzguen justamente. Dejen de juzgar ya mal. Nosotros leemos en el primer versículo y dice: Dios está en la reunión de los dioses. Muchas personas interpretan este versículo como si hubieran varios dioses y que el Señor está sobre todos los dioses. Y nosotros como cristianos entendemos de que no hay dioses, sino solo hay un Dios soberano, eterno. Todos los demás pueden ser ídolos, pero no dioses. Al único que se le da el término en este contexto y en esta explicación es a los jueces y a los sacerdotes el término de dioses. Por eso la palabra del Señor dice claramente que Dios está en medio de los dioses y en medio de ellos juzga, porque el Sanedrín, que era conformado por 70 ancianos del pueblo de Israel, se encargaban de juzgar todas las acciones, todas las cosas que pasaban dentro del pueblo de Israel. Para que nosotros entendamos este pensamiento muy bien, vámonos a Éxodo capítulo 4. En Éxodo capítulo 4, Dios hace lo mismo con Moisés. Fíjese lo que dice en el capítulo 4 y en el verso 15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, hablando de Aarón y Moisés, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Se fija la temática? ¿Se fija la idea? ¿El concepto que se mueve en estos versículos? Esa misma dignidad que Dios puso en Moisés es la misma dignidad que puso en aquel primer Sanedrín que el Señor escogió, aquellos 70 ancianos que tiempo después fueron siendo relevados en la historia a través de las décadas y de los cientos de años que el pueblo de Israel transcurrió. Y en esta relevancia y en esta prominencia que Dios le da al hombre delante del pueblo, ellos representaban a Dios. Por eso el Señor se escuda. Volvamos nuevamente a Juan capítulo 10, versículo 34. Por eso el Señor le dice a los fariseos: si le llamó dioses a aquellos hombres a quienes fue dada la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, ¿cuánto más a mí, que soy verdaderamente Dios, que soy hijo de Dios? Fíjese qué tremendo. El Señor Jesucristo dice: si llamó dioses, si le dio una dignidad a estos jueces, a estos sacerdotes, para que juzgaran, para que pudieran ser llamados dioses delante del pueblo, ¿cuánto más a mí, que soy verdaderamente Dios? Este es el significado de esta palabra, de este contexto en el cual la palabra del Señor dice: dioses sois. Espero que si usted tiene alguna pregunta pueda dejar la pregunta escrita, y espero también de que esta corta explicación pueda ser de bendición para su vida y de ayuda para todos aquellos a quienes pueda usted aclararles esta pregunta. Muchas gracias por su atención, hermanos, y Dios me lo bendiga.